Crecimiento económico. Teorías. Introducción. Teorías del crecimiento económico. Teorías magnas del crecimiento económico. Aportes de la teoría económica neoclásica. Sustitución marginal y noción de optimización. Arrod-Domar. Teoría neoclásica con una función de producción de proporciones fijas. Conclusiones. Introducción. El paso al ambiente de información estadística como la Penn World Tables, establecida principalmente por Somers y Gesten 1985, creó un impulso de estudios de tipo empírico, lo que generó un debate acerca de si la teoría neoclásica es correcta. Así como se predice la existencia de una correspondencia negativa entre la renta y las tasas de crecimiento. Entonces se defiende el positivismo y se mantiene que se debe poner en práctica la teoría como parte explicatoria denominada análisis histórico, ideada inicialmente por Gerchenkron 1952 y empleada también por Kaldor 1961. Se examina a la convergencia como una noción de encuadrar dentro de la segunda corriente metodológica apoyada. Siguiendo este orden de ideas, esta investigación sostiene realizar un análisis histórico del principio de convergencia económica con el fin de estar en capacidad de realizar una evaluación más exacta del desempeño económico de Venezuela durante el periodo 1950 a 95. Para alcanzar el objetivo se ejecutará una revisión de las teorías de crecimiento económico, clarificar la naturaleza de la idea de la convergencia económica. El argumento de la convergencia fue punto referencial de la investigación sobre crecimiento económico. Se expone en el primer tema los principales aportes dados a esta área desde la economía clásica hasta la actualidad. En el segundo tema se difunde la idea acerca de convergencia económica. El tercer tema ronda en torno a la convergencia económica como pensamiento económico. Teorías del crecimiento económico. En las teorías de crecimiento económico formuladas en el auge la economía clásica están implementadas las teorías magnas del crecimiento económico y, en segundo lugar, las teorías modernas del crecimiento económico. A través de los últimos 60 años se han realizado tres corrientes dentro de las teorías de crecimiento económico. Se evidencia la existencia de una cuarta corriente en la que se enmarca Tempel 1999 y Pulido San Román 2000. Estas cuatro corrientes serán consideradas como teorías modernas de crecimiento económico. Cabe destacar que se deducen los estudios de convergencia económica, se afianzan en la ley de Say en cuanto a la completa utilización de los insumos de producción. La ley de Say permite estudiar criterios que facilitan identificar la naturaleza y veracidad de los estudios de convergencia económica. Taylor 1996. Los estudios de convergencia económica se fundamentan en los principios de las economías de trueque. Say argumentó que cada oferta crea su propia demanda analizando el funcionamiento de las economías de trueque. Quiere decir que el proceso de esta economía es de suma importancia para lograr el análisis del comportamiento económico. Arrod-Domar y Salo llegaron a estructurar unos modelos donde existe una economía de trueque centrada en la completa utilización de los recursos. El estudio del pleno empleo y el máximo uso de los recursos son la base fundamental para determinar la naturaleza y veracidad de los estudios de convergencia económica. Teorías magnas del crecimiento económico. Las teorías magnas buscan captar la esencia de los mecanismos del crecimiento de las sociedades a través de la historia. Se sostiene una visión epistemológica de los procesos del crecimiento y desarrollo económico de las sociedades. Adam Smith, problema económico centrado en el crecimiento de la producción. Adam Smith 1776 escribió la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la cual se divide en 5 partes. Smith sostuvo que las causas del avance económico se encuentran en las facultades productivas del factor trabajo. Sus consecuencias son la base de toda economía saludable. La segmentación del trabajo para aumentar los niveles de productividad del trabajador se refiere a la mayor producción, salarios más altos, mayor renta, niveles más altos de consumo y al incremento de la riqueza de una nación. Lo que tiene en relación los aportes de Smith 1776 con las investigaciones de convergencia económica, radica en que en ambos su eje central son los distintos niveles de ingreso. Ciertos diferenciales se deben a la especialización reflejada en la división del trabajo.
Nacimiento de la noción de estado estacionario. David Ricardo, 1772 a 1823. Planteó el análisis macroeconómico clásico, seguido de los principios de Ricardino, sosteniendo que la tasa media de salarios se determina por la proporción entre el capital físico fijo y circulante, aunado a la tasa de crecimiento de la población. Los autores clásicos, entre los cuales destacan Smith y Moses, hablan sobre que los beneficios sean positivos. Según los principios, se dice que si la oferta de recursos naturales permanece constante, un incremento de la fuerza de trabajo logrará aumentos cada vez menores de la producción. Es importante resaltar también que el progreso técnico permitiría desplazar los niveles de estado estacionario y llevar a superiores niveles de producción. Según Marx, el cambio tecnológico es responsable de las alteraciones de la proporción de capital y trabajo, combinados para obtener producción, lo que conlleva a un ahorro de mano de obra, originando así el ejército de reserva de los desempleados. Las teorías magnas del crecimiento económico guardan relación con las teorías modernas del crecimiento económico en el aspecto de la utilización de los insumos de producción. Aportes de la teoría económica neoclásica. Sustitución marginal y noción de optimización. Alfred Marsal, 1842 a 1924, logró elaborar una relación entre la teoría de la utilidad marginal con la economía clásica desarrollada por Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus. Entonces es donde surge la teoría neoclásica, que como consecuencia tiende a abordar a la búsqueda de las condiciones bajo las cuales se distribuyen los servicios productivos dados entre usos competitivos con resultados óptimos. Los fundamentos básicos de la teoría consolida por Marsal 1896 definen 6 principios que, de acuerdo a Screpanti 1997, mantienen la teoría neoclásica marsaliana, las que plantan el problema, el comportamiento humano, el método, los sujetos económicos, el problema económico. La teoría del valor es subjetiva. Un valor es tal porque alguien lo elige en cuanto a un fin. Cabe destacar que las diferencias entre la teoría clásica y la neoclásica y la identificación de los aportes de los estudios de Marsal al crecimiento económico aportan en el propósito de verificar que tanto de la teoría neoclásica tienen los estudios de convergencia económica. Dualidad de los aportes de Marsal. Una explicación del estado estacionario. Los estudios de Marsal, 1890-1919, nos introduce a un análisis estático de equilibrio parcial enmarcado en la formación del precio en un régimen de competencia perfecta, y a un análisis dinámico referido a las consecuencias en el bienestar público, producto de la evolución, progreso y desarrollo de la organización industrial y comercial. Entonces se puede sostener la existencia de una dualidad metodológica presente en los estudios de Marsal. Primero, la estática, que supone el estudio de la formación de precios, y segundo, las perspectivas evolutivas de la teoría de la organización industrial. Entonces él considera a las cantidades producidas solo en función del precio. El tiempo solo interviene en la definición de la magnitud de alguna cantidad producida. Mientras que en la metodología dinámica, el precio no es la variable esencial, ya que todas las magnitudes son variables. Podemos notar que Marsal presenta la convergencia desde el punto de vista de la industrialización y no como parte del crecimiento propiamente dicho, y de la misma manera propone el estudio de variables que permitirán uniformidad industrial y contribuyen al crecimiento. Una explicación marsaliana a la asunción de una función de producción Cobb-Douglas. A largo plazo, una empresa posee capacidad de respuesta ante variaciones de la demanda. Estas variaciones no generarán escasez adicional, ya que la misma es absorbida por el empresario a través del ajuste de la producción, debido a que en el largo plazo, todos los factores son variables y por tanto no existe rigidez en los factores fijos. Esto quiere decir que para máxima los ingresos de una empresa debemos igualar el precio al costo marginal a largo plazo, por sobre todo, seleccionar el nivel de planta que le permita la consecución de tal fin. Al operar con un tamaño de planta con un precio que genere una cantidad tal que los costos promedios a largo plazo, CMLP, estén por encima del costo marginal a largo plazo, CLP, a la empresa convendrá aumentar el tamaño de planta para obtener costos unitarios menores. Lo que nos lleva a que la empresa opere a pérdidas económicas, y este provocará un aumento de precios, ya que las empresas saldrán del mercado. Metodología neoclásica marsaliana del crecimiento, un enfoque industrial.
Las economías externas son aquellas que dependen del desarrollo general de la industria y las economías internas son aquellas que dependen de la organización y eficiencia de la dirección en las empresas individuales. Marsal 1890 demostró que el comportamiento de la oferta de una industria puede crecer de manera sostenida mediante el surgimiento de las economías externas a la empresa e internas a las mismas. Las economías internas logran una disminución en los costos medios debido a una mayor productividad, la cual genera un incremento de la producción y se genera un incremento en el tamaño de la planta. Estas están estrictamente relacionadas con el fenómeno de rendimientos crecientes o de costos decrecientes, lo que significa que no depende de los volúmenes de producción de la industria. Las economías externas se producen debido a que las empresas, inmersas en una industria, aprovechan las ventajas que les ofrece el ambiente industrial, es decir, alta acumulación de conocimiento y mano de obra especializada, procesos de innovación que pueden ser adaptados a su proceso productivo o simplemente imitados. Crecimiento económico desde la óptica marsaliana. Marsal no se preocupa directamente por el crecimiento económico cuantificado en la producción, sino el crecimiento industrial palpable en lo que él denominó distritos industriales que generan ambientes para la innovación, y por tanto convierten a las zonas industriales en sectores económicos competitivos e indirectamente pueden conducir al impulso del crecimiento económico mediante la dinámica industrial. Arrod-Domar. Teoría neoclásica con una función de producción de proporciones fijas. Roy Harrit, 1978, y Epstein-Domar, 1914-97, extendieron los aportes realizados por Keynes 1936 a largo plazo. Dentro de este modelo, para que exista equilibrio, la relación capital/trabajo se debe mantener constante en el tiempo. De esta manera, la tasa de crecimiento excederá la tasa de crecimiento poblacional. Pueden ocurrir desviaciones cada vez más alejadas de las sendas de equilibrio que no pueden ser controladas por la tasa de interés ni la tecnología, dado que la función de producción no permite sustituibilidad entre los factores. Las principales limitaciones del modelo Arrod-Domar son sus propiedades de largo plazo, debido a que si la mano de obra y la productividad del trabajo crecen a una tasa constante, entonces el desempleo aumentará indefinidamente o la economía se quedará sin mano de obra excepto cuando la relación entre la tasa de inversión y la razón capital/producto es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Modelo neoclásico. Consolidación del estado estacionario. Se fundamenta en las siguientes premisas. Primero, la tasa de ahorro e inversión de la economía es constante. Segundo, la estructura de mercado es la de competencia perfecta. Tercero, el crecimiento poblacional es constante y se asume como la oferta laboral. Cuarto, la función de producción es de carácter neoclásico. Quinto, la tasa de depreciación y el nivel de tecnología permanecen constante. Las variables de este modelo son tasa de ahorro, tasa de depreciación, tasa de crecimiento de la población, el nivel de tecnología y el stock de capital por trabajador, además del PIB per cápita. De estas variables se deriva la llamada ecuación fundamental de Salo, donde stock de capital por trabajador, tasa de ahorro e inversión en la economía, con nivel de tecnología existente en la economía, tasa de depreciación del factor de producción capital, tasa de crecimiento de la población. Esto indica que la acumulación de capital por trabajador se produce debido a que el ahorro bruto generado en la economía es mayor que los recursos necesarios para reemplazar el capital luego de la depreciación e incrementar este a causa del crecimiento poblacional, con el objetivo de mantener constante dicha razón. La curva de ahorro, SYI, en algún punto se interceptará con la curva de depreciación. Este equilibrio estable donde se interceptan se denomina estado estacionario, steady state. A partir de este no se puede incrementar el capital por trabajador ya que los rendimientos del capital no permiten reponer el capital depreciado y mantener constante la razón capital por trabajador debido al crecimiento poblacional. Gráfico 1. Modelo neoclásico de crecimiento. De lo mostrado se concluye que el crecimiento económico solo a corto plazo obedece a la acumulación de capital físico, periodo de transición, y que en el largo plazo el PIB per cápita permanecerá constante.
dado que no se ha introducido el progreso tecnológico, que es la variable a la que el modelo de Solow atribuye la mayor parte del crecimiento económico. Sin embargo, subsiste una fuente de crecimiento, el progreso tecnológico. Este hace que la curva de ahorro se desplace hacia arriba, fijando un nuevo estado estacionario, y logra que la economía mantenga el crecimiento. Esta fuente de crecimientos vence los rendimientos decrecientes del capital. Crecimiento endógeno. Dinámica marshalliana con metodología no marshalliana. Estos modelos intentan explicar cómo se genera y a qué factores obedece el progreso tecnológico, así como la incidencia de este en el crecimiento económico. Intentan explicar el crecimiento atribuyéndole la mayor cuota de responsabilidad a las externalidades generadas, tanto del capital humano como de la generación de conocimientos, que permiten la ampliación de los niveles de estado estacionario en la economía. En 1985 Robert Summers y Alan Heston construyen una extensa data macroeconómica, para un buen número de países, facilitando el análisis empírico de las teorías, su nombre Penn World Tables. A través de la data antes descrita, Paul Romer y Robert Lucas verificaron la inexistencia de convergencia entre países y esta no existencia conseguida fue atribuida a las externalidades. Externalidades, rendimientos crecientes en la producción de bienes y de conocimiento. En este modelo Romer 1986 califica a la convergencia como una consecuencia que sostiene el modelo neoclásico, debido a lo que él considera una hipótesis no verificable. Rendimientos decrecientes al capital en la producción del producto per cápita. Dada la hipótesis que Romer considera neoclásica, la tasa de salarios y la relación capital/trabajo tienden a converger. La diferencia entre Marshall y Romer radica en que este último sostiene que el conocimiento es un subproducto de la inversión en capital físico, mientras que el primero de los nombrados cree que el conocimiento es producto de la organización interna de cada firma y de los distritos industriales. Lucas 1988, un punto de encuentro entre la Escuela de Chicago y el MIT de los años 50. En los años 50 los economistas de la Universidad Chicago describieron el hecho de que los seres humanos pueden incrementar sus capacidades productivas realizando inversiones en salud, alimentación y educación. Al producto de esta inversión le llamaron capital humano. Por otra parte, en la misma década, Robert Solow en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, analizaba la influencia de la inversión en capital físico en las tasas de crecimiento económico a largo plazo. Lucas 1988 complementa el modelo Soloswan 1956 con los aportes dado por Theodore Schultz 1963 y Gary Becker 1964 en cuanto al capital humano, concluyendo que el modo en que los individuos distribuyen el tiempo entre varias actividades en el periodo corriente afecta su productividad en periodos futuros. Conclusiones. El desarrollo del pensamiento económico refleja que la naturaleza de las diferentes escuelas cobra utilidad en la medida en que sus análisis y razonamientos organizados ofrecen explicaciones a los fenómenos económicos. Dichas explicaciones facilitan la toma de decisiones y conducen a la resolución de problemas, referentes a una eficiente asignación de recursos alternativos. Por ello, esta investigación sostiene que al momento de estudiar los diferenciales en los niveles de ingreso lo que menos importa es estudiar la convergencia económica para satisfacer motivaciones como las de Xavier Sala y Martín, 2002, pp. 7. Probar alguna teoría. Esta motivación es poco convincente porque, como se mencionó inicialmente, no satisface o no explica las diferencias en las economías ni sugiere un diagnóstico al por qué no ocurren los fenómenos económicos, además que la sofisticación de la técnica tiende a cegar a los investigadores. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.